Y ahora saludamos gustosamente al señor Guillermo Jeremía, que viene a hacernos compañía en la tarde. ¿Cómo le va, Jorge? ¿Todo bien? Iba a decir Jorgito, porque usted a Pablo lo trata de Pablito. Claro. Y a mí no me dice Guillermito. No sé por qué ese trato diminutivo. ¿Será por mi volumen quizás? No. Buenas tardes, el saludo al país federal todo. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien, Guillermito, muy bien. Bien, Jorgito, ahí estamos. Porque bueno, eso mitiga el pesar de los años, sí. El diminutivo. ¿Sí? Sí, creo yo. ¿Qué sé yo? No sé. La verdad que no sé por qué le digo Pablito. Sí, ¿no? Porque es más chico que yo tal vez. Pero bueno, también usted es más chico que yo, así que... unos meses, ¿no? Sí, un par de meses. Sí, septiembre del 64. ¿Usted? No, el 65. No, ¿usted nació en el 64? Sí. Ah. Sí. Soy mucho más viejo. Sí. Bueno. Pero está impecable, Jorge, si lo quiero decir. Bueno, ya empezamos como en términos automovilísticos, como usted dice, con la funda puesta. Qué feo. Bueno, está bien. Bueno, señor, vamos a poner un poco de onda a la realidad, porque si no... Sí. Nos deprimimos totalmente. Nos deprimimos totalmente. Mira, sí, efectivamente. Ahí está. Yo creo que usted corre ventaja acá. ¿Por qué? El asesor estilista que usted tiene. El director. El director, que a su vez hace la vez de esteticista suyo, dice que su edad disminuyó de que se trabajó el jopo, ¿no? Fíjense que me hace sentar varios minutos antes, me dice, a ver, mirá de frente, de costado 45, ¿vio cuando saca la foto carnet? Para ver cómo que el jopo. Quiero decirle, yo estoy hablando de envidia, Jorge, se lo digo sinceramente. No, bueno, vamos a meter un tema en serio. Vamos al suyo. Hermosa tarde, la verdad, llega la primavera, a mí me agarra... la buena onda. Sí, lo veo con más energía. Más ganas. ¿Sí? Bueno, pero enamorado realmente. Sí, enamorado de la vida. De la vida, usted lo ha dicho. Pero tengo que hablar de la realidad, Jorge. Hable. Pregunta que nos hacemos todos. ¿El numerito que conocemos del índice de inflación refleja la inflación que está en el país? Y no digo que haya una intencionalidad política ni una manipulación conveniente de este o de los anteriores gobiernos. ¿Refleja realmente lo que pasa en la realidad? Porque esta aplicación del interrogante es tan válida como para este gobierno, como para el anterior, y como para el anterior y el anterior. Porque los datos que hoy conocemos, tienen una línea de largada. Sí. Línea de largada. Esa línea de largada es diciembre del 2016. Es decir, que la referencia que hoy tenemos es base diciembre del 2016. En ese momento se trazó una línea. Y a partir de ahí empezamos a contabilizar la inflación que tenemos. Cuánto sube, cuánto baja. Pero la línea de largada del número que conocemos hoy es diciembre de 2016. Esa es la base de todo lo que conocemos de estadística respecto del impacto de la inflación. El índice de precios del consumidor tiene una aplicación sobre diciembre del 2016. ¿Es caprichoso? No. Es porque en ese momento se redefinió los términos de la medición del índice de precio del consumidor y la ponderación de los distintos bienes que nosotros consumimos diaria y mensualmente. Pero la base de datos desde donde se trazó la línea de diciembre del 2016 es la encuesta nacional de gasto de los hogares, que se tomó entre el periodo octubre 2004, diciembre 2005. Es decir, que los consumos suyos, míos, de todos nosotros, que establecieron una base en diciembre del 2016 para empezar a computar, sumo 5, sumo 8, de diciembre del 2016, se hace con un esquema de consumo hecho con una encuesta que se realizó en el año entre octubre del 2004 y 2005. Es decir, que la composición del numerito del 4,2% de ayer es con datos de consumo del periodo octubre 2004, diciembre 2005. Pregunto, ¿los consumos de hace 20 años atrás nuestros son exactamente los mismos? Le pongo un solo ejemplo. No. Internet, uso de Wi-Fi. No. Confort, electrodomésticos, utilización de, por ejemplo, split, antes se llamaba aire acondicionado. Estoy seguro que cualquiera de nosotros, si piensa
entre octubre del 2004 y diciembre del 2005 no tenía aire acondicionado en su casa. Hoy sí lo tiene. Hubo un periodo que muchas casas compraron. Sí. Por supuesto que no había televisión digital, no había televisión on demand, no había plataformas. Y le puedo seguir nombrando cosas que no había entre 2004 y 2005 y que ahora sí hay y forman parte del componente de nuestros gastos mensuales. Bueno, sobre ese interrogante, el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, el ISCIP, trabajó la hipótesis de que este índice de hoy no refleja nuestros consumos. Dice, este índice de hoy, que mide el 4,2%, con base en 2016, pero con datos del 2004 y 2005, no refleja la realidad. Algo de esto admitió el titular del INDEC, ¿no? Vamos a ver la ponderación. ¿Cuánto pesa cada segmento que se mide para establecer el índice de consumo mensual que mide la inflación? Esto es la ponderación. Según ese índice al que acabo de aludir, alimentos y bebidas no alcohólicas forman parte del 27%. Es decir, del 100% del componente del índice, el 27% de la ponderación se lo lleva a alimentos y bebidas no alcohólicas. Quiere decir que si alimentos y bebidas no alcohólicas aumenta mucho, impacta mucho. En segundo orden es el transporte, con el 11%. Está un poco más abajo cuando ustedes lo vean. El segundo impacto es el transporte, 11%. El tercer impacto son restaurantes y hoteles. Pregunta del millón, ¿a usted les parece que a nosotros hoy que nos impacte la variable del 9% restaurantes, hoteles, es determinante? Impacta lo mismo que costo de vivienda, electricidad, gas y combustible. El aumento de combustible, el aumento del gas, el aumento de electricidad y si tiene que pagar el alquiler de vivienda, impacta sobre la evaluación, la formación, la conformación de ese índice un 9%. Lo mismo que impacta las veces que usted va a un restaurante o hotel. ¿Le parece que esa proporción refleja nuestros consumos hoy? No, en absoluto. 3% bebidas alcohólicas y tabaco, prendas de vestir 10%. Hoy impacta más en el índice, en la conformación del índice al consumidor, de precio del consumidor, las prendas de vestir y el calzado que vivienda, electricidad, gas y combustible. Pregunto, ¿qué dinámica de consumo tenemos? ¿Cuánto más compramos? Todos los meses tenés que pagar electricidad, gas y combustible. Combustible que cambia todos los meses cambia el valor, a veces hasta 2 veces por mes. Mientras que prendas de vestir y calzado, no sé, en el caso nuestro, a lo mejor las mujeres compran más porque tienen en la moda más dedicación que nosotros. Yo me compro un jean cada 10 años, o sea que me impactaría muy poco. En mi caso también. Equipamiento del hogar 6%, salud, que mucha gente tiene un peso específico muy grande en los valores de sus gastos mensuales, impacta en la conformación del índice un 8%, la comunicación, Jorge, un 3%, cuando hoy se necesita estar interconectado permanentemente. No podés estar si no tenés Wi-Fi, datos o un teléfono celular. Recreación y cultura 7%. Recreación y cultura tiene un alto impacto, mucho más que educación. Sí, 7% recreación y cultura, 2% educación. 2%. 2% educación. En muchos hogares el impacto de lo que gastan diariamente y mensualmente la educación tiene otra ponderación. ¿Qué significa esto? ¿Que está mal hecho a propósito? ¿Que están dibujando los números? No, que está pensado para una realidad que no es el presente. ¿Se imaginan ustedes si es una encuesta de datos que se hace sobre hábitos de consumo de la sociedad entre octubre del 2004 y diciembre del 2005? Está absolutamente atrasado. 20 años atrás, nuestros consumos eran otros. Voy al cuadro siguiente. El instituto al que estamos haciendo alusión hizo una comparación
¿Cuánto por debajo del aumento, hay que explicarlo este cuadro, cuánto por debajo del aumento de alimentos y bebidas, que es el índice de mayor ponderación, tienen los aumentos que ha habido a lo largo de estos años, del 2017 al 2024, en los últimos 7 años, de los servicios de electricidad, gas y combustible? La comparación es servicios y alimentos. Es decir, dijeron, veamos, los alimentos son casi el 30% de la conformación de ese índice. Sí. ¿Cuánto más aumentó desde hace 7 años esta parte electricidad, gas y combustible respecto de los alimentos, que pesan tanto en la conformación del índice, mientras que vivienda, electricidad, gas y combustible pesa solo el 9%? Bueno, en el 2017, la primera de las columnas, lo que dice 1.60 es, sobre 1 aumentó un 60% más. Sobre el valor de lo que aumentó en los alimentos, los servicios en el 2017 aumentaron un 60% más. En el 2018 aumentaron básicamente lo mismo, 2019 lo mismo, 2020 menos, porque recuerdan ustedes, en el 2020 congeladas las tarifas. Durante la pandemia no hubo aumento de tarifas de servicio, no aumentó el gas, no aumentó la electricidad, no aumentó otros consumos, el agua, por ejemplo. En el 2021 se acercó, en el 2022 siempre por debajo de alimentos, 2023 por debajo de alimentos. ¿Esto qué quiere decir? Que los servicios estaban atrasados en sus costos, pero estaban muy detrás de los aumentos de alimentos. Pero hay 2 años que son reveladores respecto a esta cuestión. 2017 aumentaron 60% más los servicios que los alimentos. Y entre enero y junio del 2024 también aumentaron un 60% más que los alimentos, que son la base del índice. Por eso todos nosotros, Jorge, claro, sentimos que no nos alcanza la plata y no refleja el índice lo que tenemos que gastar mensualmente para sostener la energía, para que nuestra vida funcione, los proveedores de energía. Para finalizar, le muestro la comparación de otros rubros respecto de la media, alimentos y bebidas, cuáles son los rubros que aumentaron por encima de esa media entre diciembre del 2023 y julio del 2024. Alimentos y bebidas es la media. La educación, bebidas alcohólicas y tabaco, la salud, el transporte, la comunicación, bienes y servicios varios, vivienda, electricidad, gas y combustibles, todo eso aumentó por encima de la media que tiene alimentos y bebidas. ¿Qué aumentó por debajo de la media? Restaurantes y hoteles, recreación y cultura, equipamiento y mantenimiento del hogar, prendas de vestir y calzado. ¿Por qué toda esta justificación para explicar que ese 4,2% no refleja la realidad? Porque todos los rubros, o la mayoría de ellos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de 11, 12, 13, 14, 15, 7 de 15 rubros aumentaron por encima de la media de alimentos y bebidas, pero son rubros fundamentales en nuestra vida de hoy. Entonces hay que revisar ese número, porque ese número, por más que el gobierno celebre que paró la inflación, algunos, hoy Federico Storani, el exdiputado, dijo que si tuviéramos en cuenta los consumos de hoy de los argentinos, el índice inflacionario estaría alrededor del 8% mensual, no del 4,2%, sería exactamente el doble, 7,9%. Sin embargo, está en el 4,2%. Bueno, está en el 4,2% porque no hemos corregido el instrumento que mide. Tiene una base vieja del 2016 y además está sustentado en consumos de los hogares argentinos establecidos entre octubre del 2004 y diciembre del 2005. Demasiado lejos en el tiempo para no considerar en calibrar
la herramienta, el instrumento con el que medimos. Así son las cosas, Jorge. Muy bien. Señor, gracias, muy amable. Y está muy bueno que realmente nos haya explicado, porque cuando uno escucha el nivel inflacionario que mide el INDEC, los números no cierran y uno dice... Pero acá cuando uno lo interpreta, Jorge, parece que le estuviera echando la culpa a determinado gobierno. No, el problema de la herramienta es que a lo mejor era válida para el 2010, para el 2015, no sé hasta cuándo duró. Lo que estoy seguro que en el 2004 y en el 2005 nuestros consumos eran otros, Jorge. No habíamos incorporado a nuestras vidas prácticas, rutinas, obligaciones, confort, porque también es confort, que forma parte de nuestra vida. Y eso hay que redefinirlo. El gobierno no le conviene cambiarlo. No, por supuesto que no. Guillermo, nos vamos, nos despedimos. Bueno, con todo gusto, hasta mañana. Hasta mañana, que ande bien. Y lo mismo para ustedes, amigos televidentes. Chao.